El celuloide elegido. Menudo libro, menudo personaje y menudo invitado que tenemos hoy en Radio Sefarad. Hola, Diego Moldes, bienvenido. Muchas gracias, Raquel. ¿Cómo estás? Vamos a hablar de Paul Newman en este centenario, en este año en el que se cumple el centenario de su nacimiento, del hombre con con los ojos quizá más bonitos del cine, pero que sabemos que él, renegaba de esos ojos, de esa belleza y quería ser considerado un actor por encima de todo, ¿no? Son cosas que nos cuentan en este libro en el que has participado, Diego. Sí, es un libro, la verdad que, como todos los libros que hacen mis amigos y editores de Notorious Ediciones, Guillermo Balmori y Enrique Alegrete, que tiene mucho peso, eso es en todos los sentidos. Sí, porque pesa mucho, porque ya ves que el libro tiene wow, un gramaje, color, todos los libros que hacen de esta colección del universo de directores de cine y actores, pues son maravillosos. Y la verdad que en este caso a ellos les gusta mucho el tema de las efemérides, y salió ahora también el de Sam Peckinpah. Y el de Paul Newman yo creo que tenía que salir, ¿no? De los nacidos en el año 25, es el más icónico con diferencia. Y yo diría que todos los actores de Hollywood de esa década, ¿no? Es la estrella, digamos, ¿no? de esa generación. Aunque no empezó muy bien con El Cáliz de Plata, ¿no? No. A hacer lo suyo, que es un libro de verdad muy interesante, que es un diccionario. Sí, lo que hacen Notorious Ediciones con todos estos libros, que empezó, si no recuerdo mal, hace unos 20 años, con el universo de Alfred Hitchcock, que fue el primero que salió, y luego salió otro del universo de Clint Eastwood, y yo como colaborador o coautor he participado en casi todos, es hacer primero la filmografía, que va en orden cronológico de todas sus películas. También lo hacen con el asunto de la televisión, no solo de las películas estrenadas en cine, largometrajes. Y eso le da mucho empaque a los libros, ¿no? Y luego un diccionario temático y onomástico. Y eso enriquece también la facilidad, porque toda la gente que colaboramos en estos libros y los lectores, por supuesto, entienden que estos libros no se suelen leer de seguido, como es el de un ensayo o una novela. Es más de consulta, ¿no? Claro. Entonces es muy de agradecer, porque es muy fácil con el índice ir, cuando ves tal película, lo coges de la estantería y te vas a refrescar. A veces incluso yo lo hago mucho. El otro día estaba haciendo con uno del universo de Billy Wilder, wow, que también es uno de los otro de tus amores. Sí. De los amores de mucha gente, claro. Sí, y otro de los iba a decir, de los talentos judíos que emigran a Hollywood, ¿no? Y a veces simplemente ves las fotos, que son maravillosas, porque el cine clásico te entra por los ojos, ¿no? Yo creo que por eso fue global, ¿no? Porque antes de que la palabra se estuviese tan manida, ya era global, ¿no? En el cine mudo. Habíamos empezado, o había introducido el tema del Cáliz de Plata, una película en la que le acusan, la crítica le dice que es un mal imitador de Brando, ¿no? Que era un poco Sí, claro, el referente. Sí. El rival más cercano, junto con James Dean también, ¿no? En los primeros años de Paul Newman. Exactamente, los primeros años 50, ¿no? Es la generación que nace en los años 20, como decía, y que van a actos de estudio. Y la verdad, con Lee Strasberg, que es una especie de discípulo de Stanislavski y de otros, digamos, teóricos de la interpretación, como Meyerhold y demás. Pero básicamente creo que es una película que no ha aguantado bien el paso del tiempo. No, es que ya en su momento se veía un poco rancia, ¿no? Es una película acartonada, ¿no? Yo creo que él tiene un problema de dirección clarísimo. Y él también, al ser novato, claro, cuando es tu primer papel en cine, la gente que hace teatro está dirigida de forma distinta. Creo que el director no supo dirigirlo tampoco. Vale. Muchos de sus directores fueron judíos. Sí. En el libro que participamos, como digo, 28 creo autores, hay muchos ejemplos de cineastas judíos, tanto ya nacidos en Estados Unidos, es decir, hijos o nietos de emigrantes, como europeos emigrados o refugiados. Muchos ejemplos. Hablaremos luego de Otto Preminger y de Éxodo, claro. Sí.
Pero, ¿qué películas quieres resaltar especialmente, Diego, de la filmografía de... Hemos hablado de la primera, que no fue muy, pero quizá marcado por el odio, fue el principio de su éxito, ¿no? Un papel que se trabajó como... Exactamente. Como soy gallego, te iba a responder con una pregunta. Es Adelante. Un tópico. Es, ¿cuál crees que es su película más icónica o cuál te late más el corazón? Yo creo, bueno, a mí Éxodo, claro. Claro. Pero yo creo que la gente le reconoce mucho por La gata sobre el tejado de zinc, ¿no? Que es de Richard Brooks, que también es otro director judío, que por cierto también, aquí lo hemos hablado muchas veces tú y yo, o algunas veces, que es el cómo combatir ese antisemitismo cambiándose el apellido, que es algo que también le propusieron a él, porque Richard Brooks, el nombre real se llama Rubén Sachs, S-A-X, o sea que es muy habitual el cambio de apellido, ¿no? Para ocultar esa ascendencia que ahora está, yo creo que ya no se hace, aunque algunos sí lo hacen, pero en esa época pues era muy habitual. Se lo pidieron, ¿no? Al llegar a los estudios y en homenaje a su padre, con el que no se llevaba especialmente bien, ¿no, Diego? Sí, efectivamente, no tenía una buena relación, pero bueno, también yo creo que es una constante en esa generación, como digo, nacida en el periodo de entreguerras, que es una época, yo creo que de más cambios y más profundos que los que hay ahora, que estamos tan alucinados con la IA y que todo va muy rápido y tal. Yo tengo una discrepancia profunda sobre eso. ¿En serio? Sí, yo creo que la generación de, en este caso, los padres y abuelos de Paul Newman experimentó cambios muchísimo mayores. Es decir, la gente que nació más o menos en 1870, 1880 y que vivió hasta los años 80 de este siglo, pues experimentó prácticamente nacer casi en un mundo cuasi medieval, sin tecnología, sin nada, a un mundo con muchos cambios. El feminismo, yo qué sé, los métodos anticonceptivos, mil cosas, ¿no? Y entonces, claro, esa generación de rebeldes que digamos que se salta a la palestra en la posguerra, a partir del año 45, choca frontalmente con ellos, ¿no? Y ahí están los beatniks, está el rock and roll, y luego ya, por supuesto, los años 60, que eso ya Oye, ¿tú ibas a elegir a lo mejor el Buscavidas o la leyenda del Indomable? Me has leído el pensamiento, sí. Que además, que como estamos en una emisora que divulga cultura judía, también tanto Robert Rosen como Stuart Rosenberg, el director de cada una de las dos películas que has mencionado, también son judíos. Y en el caso de El Buscavidas, no solo has acertado, que es mi película favorita de Paul Newman con diferencia, sino que además, aunque no he escrito de ella... No me lo había dicho antes, No. Pero además es que nuestro querido amigo Enrique Redel y su editorial maravillosa, y su mujer Pilar Adón, que son los creadores de Editorial Impedimenta, han sacado la novela El Buscavidas, ¿no? Pues tendremos que está ahora en las librerías de toda España. En más de, no sé, 3.000 librerías puede haber en España. Wow. Pues ahí está El Buscavidas, y como a mí me encanta, y a ti también, ¿no? Ese ejercicio bidireccional de primero lees el libro y luego ves la película, o al revés. Primero ves la película, no sé, Éxodo, y luego lees el libro. Uh-huh. El orden de los autores sí altera el producto, pero no altera la calidad del producto. Hood es otra de las películas fundamentales en la filmografía de un Paul Newman que no hacía, o sea, que elegía muy bien las películas que hacía y que después saltó a la dirección. Sí, Diego. Efectivamente, sí. Como muchos directores, Clint Eastwood en el año 70, 71, Robert Redford también en esa época, Woody Allen, por supuesto. Muchos actores pasaron en los años 60 y 70 la dirección, ¿no? John Cassavetes, muchísimos. Y tiene sentido. El propio Marlon Brando, ¿no? Que llegó a despedir del rodaje a Kubrick para hacer El rostro impenetrable, ¿no? Y la dirigió él mismo, ¿no? Y es una buena película. Y Paul Newman también dirigió películas que desgraciadamente han caído en el olvido, ¿no? Y que son buenísimas. Sí. Está John Woodward. Exactamente. Hablabas de John Cassavetes con su mujer, con Gina Robles, y un poco la relación es la misma, ¿no? Muy parecida, sí. Y bueno, tienes esa película que se llama El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, ¿no? O Raquel. Raquel, ¿no? Raquel, sí. No, tiene 5 o 6 películas. Bueno, es un buen director. Yo creo que pero bueno, no se puede tener la fama en todo, ¿no?
Pero sí, también productor ejecutivo, una persona inteligente, progresista, sensible. Yo creo que es un tipo que no, así como en otros directores o actores, luego la leyenda y lo que se va saliendo después los deja muy mal lugar respecto a su vida privada, no tiene detractores ni personas que hablen mal de él, ¿no? No, Paul Newman, de hecho, Robert Redford, perdonen, que fue compañero suyo, coprotagonista en la maravillosa Dos hombres sin destino. Dos hombres sin destino. Sí. Y el crack, no, el golpe. Sí, sí. Bueno, dice que el mundo hubiera sido peor si no hubiera existido Paul Newman. Claro. Que hablamos de Éxodo. Claro, sí. Y antes de hablar de eso, diría que un tema muy importante también en la cultura americana y en la cultura judía también, que es la filantropía, ¿no? Él dedicó muchísimas décadas de su vida a causas benéficas, a ayudar a los demás, a proyectos de integración, de educación, de salud, apoyar a los niños, a ancianos, a muchas cosas. Algunas de ellas que no salieron en los medios, o sea que tampoco lo hacía por una cuestión de, como hacen ahora muchos, ¿no? De marca, de imagen. Un poco también por la muerte por sobredosis de su hijo Scott, ¿no? De su primer matrimonio. Si hablamos de Paul Newman, bueno, y de Éxodo no, iba a decir que si hablamos de matrimonios, bueno, pues el de Woodward y Newman es mítico, legendario, ¿no? Duró como más de medio siglo, ¿no? Sí. Era su segunda esposa. Por lo visto siempre dijo que llevaba el peso de haberse divorciado de su primera esposa y que siempre... O sea, era realmente una persona con profundos valores, ¿no? Sí, bueno, si te fijas en sus películas, incluso en los papeles que son más tortuosos, que no son tan, digamos, amables para el espectador, su mirada lo dice todo. Tiene una mirada muy transparente, muy honesta, ¿no? Esa mirada, es decir, esta persona no puede hacer cosas malas, ¿no? Como muy bella. Hitchcock, sí. Hitchcock en Cortina Rasgada, sí. Está todo el rato con los ojos, ¿no? De Paul Newman. Vamos a Éxodo. Sí, bueno, Éxodo, claro. No sé, ¿qué es Éxodo? Te puedo contar. ¿Qué quieres que te cuente de eso? He leído que es una película un poco homenaje a su padre, que nunca pudo ver el éxito de Paul Newman, y como está, ya saben que Éxodo relata la historia de sobrevivientes del Holocausto que van a Eretz Israel para, bueno, comenzar el nacimiento del Estado. Narra también algo que en estos momentos es sería tan necesario como la amistad entre árabes y judíos. Por supuesto, en esta película hay amor, y él está, bueno, espectacular interpretando, tiene una presencia. Hay esa escena en la que su comandante es antisemita, ¿no? Y le dice, ¿puedo reconocer a un judío? Incluso puedo olerlo. Y él le dice, tengo algo en el ojo. Eso es genial. Es buenísimo. Sí. Aparte de mejoró como actor, y en esa película que se rueda en el año 59, pues está espectacular. Yo creo que la película, a mí me gusta mucho la música de la película, me gusta Paul Newman, la historia, por supuesto, pero quizá en algunos aspectos no ha envejecido tan bien como otras películas de Otto Preminger, que también es otro judío exiliado. La película, para mí, marca un antes y un después en la carrera de Paul Newman, pero también de cierto tipo de cine sobre el tratamiento del tema judío y del tema de Israel. Y tú lo has dicho, ¿no? Cuando la película se estrenó, la novela de León Uris, que creo que es del año 58, ya era un bestseller mundial, multitraducido, y la posición que había respecto a Israel y Palestina y al conflicto entre árabe e israelí era totalmente distinto al que hubo a partir del año 67, luego a partir del 73, y no digamos nada ya ahora, ¿no? Y da un poco de tristeza el ver que toda esa esperanza que estaba depositada en esa todavía posguerra cercana, ¿no? Porque habían pasado apenas 15 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, de la Shoah, pues no ha fructificado, ¿no? Entonces yo creo que hay dos formas de ver la película. Una es, verla como espectador normal, pero luego una segunda lectura, que una persona podría volver a ver la película e intentar verla poniéndose en la mente del espectador del año 60, sea español o estadounidense o israelí o árabe palestino, lo que sea,
y luego ponerla desde el punto de vista de hoy. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho mal durante estos 65 años ya? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Porque está claro que se han hecho cosas mal por parte de los dos lados, ¿no? Y de hecho el propio Paul Newman, que siempre estuvo muy orgulloso de su ascendencia judía, de ser judío por parte de su padre, ¿no? Y que yo creo que se sentía quizá más judío que católico por parte de su madre, que también era migrante europea, pero él tuvo un distanciamiento que también afecta a gran parte de los judíos americanos que apoyaban al Partido Demócrata a partir del año sobre todo 73, ¿no? Porque él al principio, y por supuesto cuando hace la película, tiene, yo no voy a decir sionismo, me utiliza más la palabra israelismo, porque yo creo que el sionismo como movimiento realmente acabó con la creación del Estado, ¿no? Lo que llamamos sionismo, al menos desde mi criterio, es israelismo, que es la defensa del Estado de Israel, de Eretz Israel. Pero en ese momento el sionismo todavía estaba en una fase, digamos, de aliyás todavía, aunque en el caso concreto de este barco de Éxodo no es una aliyá, pero bueno, se podría introducir como una de ellas, y es en el año 47, hay que recordar la fecha. Creo que él luego tiene una postura como judío americano muy crítica con Israel y con Estados Unidos respecto a los errores que se estaban cometiendo. Y sin embargo, eso ni le afectó a su identidad judía, yo creo, porque las declaraciones no lo dice, pero sí a un cierto distanciamiento a la hora de apoyar públicamente en proyectos cinematográficos la causa judía vinculada a Israel. Uh-huh. Eso es así, entonces hay que contar la historia como fue, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Diego. Uh-huh. Y contamos la historia de Paul Newman corriendo, ya ven, muy deprisa. Hablábamos de la primera película, pasamos por El color del dinero, fundamental, y que en la que él se interpreta en un papel que ya hizo de joven. Eligió a Tom Hanks para acompañarle. Tom Cruise. Tom Hanks está en la última. Sí, es verdad. Sí, en Camino a la perdición de Sam Mendes. Sí. Que es sefardí, por cierto, que la gente no lo sabe. Sí. Es judío, es de origen judío. Sí. Es la última película del Paul Newman, actor. No hemos hablado de su etapa como conductor de coches de carreras. Y la marca esta que tenía de las salsas, ¿no? Salsas, sí. Es que son muchísimas cosas. Esperamos poder engañar a Diego Moldes para que nos hable más de Paul Newman en próximos programas. Pero como le dice le dice Paul Newman a Tom Hanks en Camino a la perdición en su última frase en el mundo del cine, me alegro de que seas tú el que ha sido Diego, el primero en hablarnos de Paul Newman aquí en este año de su centenario. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti. A vosotros.